Hola estimados estudiantes, les saluda nuevamente su tutor Jairo Sotelo, esta vez con un pequeño video tutorial sobre las funciones de búsqueda. En esta ocasión abordaremos un poco sobre las funciones de búsqueda, buscar V, buscar H y aquellas funciones que son conocidas como de búsqueda de referencia, índice y coincidir. Una de las funciones de búsqueda más utilizadas en el entorno de Excel es la función buscar V, ya que esta nos permite buscar de forma vertical los datos que están en otra hoja o en otra base de datos, ya sea de un mismo libro o de otro libro. Estas funciones de búsqueda son bastante frecuentes para hacer comparaciones entre datos de una tabla y otra. Acá yo les planteo un ejercicio donde se necesita calcular un valor de incentivo conforme a ciertos criterios. Tenemos por acá en el encabezado la instrucción que dice: una fundación ha reconocido el esfuerzo de todas aquellas personas que tienen un negocio propio. Entonces aquí tenemos establecida una primera condición y desea incentivarlos de manera monetaria, contribuyendo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Si la persona tiene un negocio propio, ¿cuáles son las condiciones para identificar cuál es el valor de su incentivo? Bueno, aquí ustedes tienen las condiciones. Dice: todas las personas con escolaridad SE, secundaria especial, recibirán un incentivo de $1.500. Las personas que tienen cualquiera de estas escolaridades, aquí vamos a arreglar esto, es o primaria completa, secundaria completa o técnico medio, van a recibir $2.600. Y aquellas personas que tienen escolaridad universitaria recibirán $3.900, pero siempre con la condición primaria que tengan negocio propio. Si ellos no tienen negocio propio, aunque tengan esta escolaridad no aplica. ¿Ok? Acá el ejercicio dice que debe hacerlo en la columna incentivo usando la función sí. Pero eso se lo dejé solamente como una pequeña pista, una pequeña muestra para que ustedes vean que este ejercicio se puede resolver usando la función lógica sí y de forma anidada usando también el operador lógico o la función lógica o. Sin embargo, en su estructura, como va verificando cada una de las pruebas lógicas de la escolaridad, la fórmula se hace un poco extensa. Entonces, otra forma de poder resolver esto es haciendo uso de la función buscar V. Para ello se necesita desglosar o leer bien el ejercicio. Tenemos una primera prueba, habíamos dicho por acá, que la persona debe tener negocio propio. Eso lo podemos hacer con un sí. Y luego los criterios a seguir para poder calcular el incentivo correspondiente son estos datos, la escolaridad. Entonces esos datos los podemos sacar en una tablita por acá, que yo ya la avancé, donde saco la escolaridad y el valor del incentivo. Entonces aquí podríamos hacer uso de la función lógica sí combinada con el buscar V. La función buscar V por sí sola dice acá en su concepto que va a buscar un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. En este caso, en esta tablita sería la escolaridad. Y luego dice devuelve un valor en la misma fila desde una columna específica. Es decir, si nosotros luego que verificamos que tiene negocio propio la persona, vamos a buscar la escolaridad en esta tablita y cumple la regla, ¿no? En la primera columna de la tabla, y cuando encontremos esa escolaridad, el valor que me va a devolver, dice, es lo que está en la misma fila de una columna específica, es decir, lo que está a su derecha en la columna que yo le indique. En este caso, la tabla es pequeña, entonces nuestra respuesta estaría en la columna número 2. Es decir, si buscamos en la fórmula secundaria completa, Excel viene acá en esta tablita, se ubica acá, y el valor que me va a devolver, yo le voy a indicar que es la columna 2, entonces va a contar aquí 1, 2 a su derecha. Entonces, esta es la respuesta que me va a devolver cuando encuentre este dato. Y así sucesivamente con cada uno de estos criterios de escolaridad. Ok, armemos nuestra función. Primero, verificar si tiene negocio propio. Tenemos el sí, la función lógica sí. ¿Qué vamos a verificar? Bueno, acá en esta celda, si dice
la palabra sí que tiene negocio propio. Recuerden que en la función lógica sí, lo que es texto va entre comillas. Sí. A continuación, pasamos al otro argumento. Valor verdadero. Entonces, si esto es cierto, entonces, ¿cuál va a ser mi valor? Bueno, en esta ocasión no solamente va a ser poner 1500, ¿verdad? Sino que también luego vamos a verificar cuáles son las otras condiciones cuando tiene negocio propio. Entonces, cuando tiene negocio propio, ¿verdad? Cuando tiene negocio propio, ¿qué es lo que vamos a necesitar buscar para darle el incentivo correspondiente? Tenemos que usar el buscar V y decirle que me vaya a buscar, si tiene negocio propio, la escolaridad. Y esta escolaridad, ¿dónde la va a ir a buscar? Bueno, el siguiente argumento de la función dice matriz de búsqueda. Entonces, este valor la va a ir a buscar en la matriz o en la tabla, que es esta que está acá. Ahí presionamos F4 para enllavar. Recordemos que también podemos hacer un poco más fácil esto, darle un nombre a esta tablita. En esta ocasión uso referencias. Ok, entonces este valor lo voy a ir a buscar en esta tablita. Luego seguimos el siguiente argumento de la función buscar v, dice indicador de columna. ¿En qué columna está la respuesta o el valor que yo quiero de resultado cuando encuentre secundaria especial? En esta tabla. Como podemos ver, dijimos en la columna número 2. Entonces especificamos el número 2. Coma. Y ahora viene este argumento que se llama verdadero o falso. Como dice ahí, coincidencia aproximada verdadero y coincidencia exacta falso. En esta ocasión será falso. Andamos buscando la coincidencia exacta porque está establecido que un valor X está en una columna y su resultado está a la derecha en otra columna. Entonces sería coincidencia exacta. Luego veremos cuándo podríamos usar el argumento verdadero. Entonces aquí, falso. Lo pueden escribir o en versiones anteriores se usaba el 0 como falso y el 1 como verdadero. También funciona por acá. Pero sigamos la sintaxis de esta versión y sería falso. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Cerramos paréntesis y luego me faltaría poner el último argumento falso. Este valor verdadero lo que va a hacer es lo siguiente, entonces va a ir a buscar, una vez que comprueba si el negocio propio es sí, va a ir a buscar acá la escolaridad en esta tabla, me va a volver el valor que está en la columna 2 cuando lo encuentre. Y nos falta el valor falso. ¿Cuál es el valor falso? Cuando la persona no tiene negocio propio, ¿qué va a hacer acá? ¿Qué dato nos va a devolver? Bueno, no va a hacer ninguna búsqueda, porque aquí no lo plantea. Simplemente dice que no va a aplicar, entonces 0. Cerramos paréntesis y listo. Presionamos Enter y obtenemos el valor. Copiamos nuestra fórmula. Ya como pueden verificar, tenemos los mismos resultados cuando usamos la función lógica sí, pero ahora nuestra fórmula comparada con la primera es mucho más corta. Mucho más corta. Entonces, la función de búsqueda podemos combinarla con funciones lógicas o con cualquier otro tipo de función de Excel, siempre y cuando hagamos una búsqueda de un dato, ya sea en otra tabla o en otro archivo, ¿verdad? En una base de datos que está en otro archivo. Entonces la función buscar v es muy útil para hacer búsqueda o comparación de datos en una hoja de cálculo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Es otra que se llama buscar v, pero yo le puse la opción verdadero. ¿Qué significa la opción verdadero? Bueno, recordemos con los argumentos acá usamos el argumento falso, que era coincidencia exacta. Pero ¿qué pasaría si nosotros planteamos en este ejercicio calcular un valor de comisión en base al número de ventas? Y tenemos una tablita donde especifica un rango de ventas, dice de 0 a 5, 3% de comisión, de 6 a 10, el 5% y etcétera. Si usamos el buscar v, por acá, nuestro valor buscado va a ser
el valor de número de ventas. ¿Cómo? ¿Y en qué matriz o en qué tabla va a ir a buscar este valor de ventas? Nosotros tenemos en teoría acá un rango de número de ventas, entonces sería que use esta tabla, ¿verdad? En esa tablita, en ya vamos. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, vamos con el argumento indicador de columnas. Si encuentra este número de ventas en esta tabla, dice cuál va a ser la respuesta, en qué columna está la respuesta. En esta tabla sería siempre la columna número 2, el porcentaje de comisión, que sería el número 2. Y posteriormente, coincidencia exacta, falso. Es decir, está en una columna el valor y en la otra columna la respuesta, falso. Ahí tendremos que obtener cuánto es el porcentaje de comisión, luego tendríamos que multiplicarlo por el importe, ¿verdad? Y así ya tendríamos calculado cuánto es el porcentaje exacto. Presionamos Enter y me manda ese mensaje de error de Excel que dice no aplica. Si intentáramos copiar aquí la fórmula, ninguna respuesta correcta obtenemos, todos nos dan errores. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en la fórmula, cuando usamos el valor falso, le estamos indicando que la coincidencia es exacta, es decir, el valor exactamente que está aquí planteado está de esa misma forma en la otra tabla y el número de columna de la respuesta está en la siguiente. En la tabla también está en la misma columna que se le indica. ¿Qué podemos hacer para corregirlo? Bueno, para esto usaremos el otro argumento que se llama verdadero, que es coincidencia aproximada. Pero para hacer eso tendríamos que desglosar o dividir esta tabla en 3 columnas. ¿Para qué? Para plantear que este rango de ventas de 0 a 5 sea de esta forma, de 0 a 5, para que Excel lo entienda que es como un O, de 6 a 10, o un I, perdón, entre de 11 a 20, de 21 a 30 y 31 a 50 inclusive, y 51 a más. Entonces, pasemos por acá a verificar con el buscar V. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? Este número de ventas. ¿En qué matriz o en qué tabla? Bueno, ahora será esta tabla. Ya vamos, coma. El indicador de columna, bueno, si nos guiamos en esto, él está buscando en esta columna y en esta columna. Entonces, la respuesta que nosotros andamos buscando es determinar cuánto es el porcentaje de comisión. Entonces, está en la columna 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, el indicador de columna, la respuesta es la columna 3. Y la coincidencia no es exacta, ¿verdad? Porque con el valor buscado, Excel hace la búsqueda en esta tabla, en estas 2 columnas. Entonces, va a ser aproximada, que esté entre este y este rango. Entonces, verdadero. Ahí obtenemos, si presionamos Enter, sería cuánto es el porcentaje. Tiene 0, pero verifiquemos, puede ser por las posiciones decimales. Aumentamos los decimales. Y este sería 0,07, sería el 7%, ¿verdad? Si nos vamos por acá, 13 entre 11, de 11 a 20 sería 7%, entonces 13 está en este rango, ¿verdad? Ahí está bien. Lo pasamos, porcentaje, ahí tendríamos. Deshacemos. Y ahora lo calculamos por el importe total. Listo, Enter. Y ya obtenemos cuánto es el importe correspondiente con esta comisión que ha sido calculada. Copiamos la fórmula. Si copia hacia acá, con el doble clic o arrastre, se nos hace esta forma. Voy a deshacerlo. Recuerden que habíamos visto otro método que era copiar un mismo valor en varias celdas a la vez. Entonces, en este caso, con la fórmula aplicaría de esta forma. Sombreamos todo esto, editamos la fórmula con la tecla de función F2 y luego presionamos Control Enter. Y listo, miren, verificamos. Ya está con el valor correspondiente. Entonces, recapitulando, la función buscar V con el argumento falso, su coincidencia dice que es exacta porque el valor buscado está solamente en una columna en la otra tabla de búsqueda. Mientras que con el argumento verdadero,
el valor buscado se encuentra en la tabla de búsqueda dividido entre 2 o 3 columnas, dependiendo del caso, ¿verdad? En esta situación son 2 columnas y por eso aplicamos el argumento verdadero, porque no está en una sola columna, sino que está en 2. Entonces, enter y listo. Entonces, esas son dos formas de ver la función buscar v, una con el argumento falso y el otro con el argumento verdadero.